Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Este jueves tenemos un programa muy interesante, un programa sobre temas de Semana Santa. Vamos a hablar de la vida de Jesús, pero esa vida del lado B, esa vida que cuentan ciertos textos que hablan de una vida muy diferente a la que estamos acostumbrados o la que hemos escuchado todo el tiempo. Se habla de una vida donde él, en algunos casos, no muere en la cruz, sino que él huye con parte de sus seguidores, con parte de sus discípulos, con su mujer, huye a una parte del norte de la India y ahí continúa él haciendo sus trabajos e impartiendo sus conocimientos. También vamos a tener Top 10, un Top 10 que habla también de 10 personajes con vidas similares a las de Jesús. Y para finalizar también tendremos la última historia de la noche. Comenzamos. Los evangelios gnósticos forman parte de los evangelios apócrifos, es decir, aquellos escritos bíblicos que no formaron parte de la Biblia. En el año 393, durante el Concilio de Hipona, se decidió la lista de textos bíblicos que quedarían integrados en la Biblia que todos conocemos hoy en día, conformada por 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Por su parte, los evangelios gnósticos son textos escritos en copto y que fueron encontrados por un campesino en 1945 cerca de Nag Hammadi, en el Antiguo Egipto. Las vasijas donde fueron encontrados contenían 13 libros de papiro con 45 textos que, en su mayoría, no eran conocidos, pero hablaban, al igual que los evangelios canónicos, de la vida de Jesús, aunque de una forma muy distinta a los evangelios canónicos. Por ejemplo, en uno de ellos existe la noción de que Jesús y María Magdalena estuvieron casados. De acuerdo con los análisis realizados a dichos documentos, se pudo demostrar que fueron escritos alrededor de los años 350 y 400 después de Cristo. Sin embargo, como es muy probable que hayan sido traducidos del griego al copto, se ha especulado que los originales en griego quizás hayan sido escritos entre los años 120 a 150 después de Cristo. Y ahí es precisamente donde comienza la polémica, pues estarían muy cercanos a las fechas de los evangelios canónicos que componen el Nuevo Testamento. Y entonces surgiría la pregunta, ¿ya se tenía conocimiento de la existencia de estos documentos durante el Concilio de Nicea? Y de ser así, ¿por qué no fueron incluidos como parte del Nuevo Testamento? Comenzamos con Universos Desconocidos. Quiero dar la bienvenida a mis invitados de esta noche. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido ya, usual aquí, integrante de Universos. Braulio, te tenemos de vuelta. Gracias. Aquí a Universos. Vamos a estar hablando sobre temas que tú también conoces bastante, sobre el Imperio Romano, sobre las religiones antiguas y cómo se da este cambio y este brinco de las religiones paganas y antiguas que tenían los romanos a cómo empiezan a cristianizarse los pueblos. Holman, saludo. A ti también. A ti también. Te invitamos al programa, obviamente porque eres parte de Universos, pero también conoces mucho de algo que vamos a hablar muy bien hoy, que son los temas gnósticos, la iglesia gnóstica y cómo se forman o cómo usurpan de varios temas, o la formación de la iglesia romana como la conocemos y toman partes de todo para formar lo que es. Lo que veíamos ahorita en las cápsulas, lo que es los evangelios gnósticos. Para muchas personas sería muy complicado entender que existe otra vida o que la vida que conocemos de alguien tan importante, sobre todo para esta parte del mundo, como Jesús, puede ser un poco diferente. No quitarle ni lo profeta ni lo sagrado, simplemente acabó siendo diferente a como nos los han relatado siempre. No es una historia una historia diferente. Nos dibujaron una historia que con esa crecimos todos en nuestro mundo occidental, pero cuando ahondas en los estudios, cuando lees, cuando vas instruyéndote y cuando vas descubriendo nuevas cosas, te das cuenta de que en realidad la historia o está medio contada o tal vez mal contada o tergiversada al cabo de mucho tiempo, ¿verdad? Que eso es parte de lo que vamos a tratar en esta mesa. En estos evangelios, como estamos viendo, son varios rollos, varios papiros que encuentran en Egipto y a la hora que salen a la luz empiezan a llamar mucho la atención porque varios de ellos, no todos, pero varios de ellos empiezan a hablar sobre una vida de Jesús diferente, empiezan a relatar
diferente versión o forma de ver de la que teníamos del Mesías, del profeta Jesús, en algunos un poco más humana, en otros no tan divina, y en algunos otros hasta hablan de que él tuvo descendencia y tuvo una pareja. Deberíamos de comenzar primero por definir los tipos de evangelios que existen. Estamos claros que existen los canónicos, que son los famosos 4 evangelios que, como bien lo decía la cápsula, fueron los escogidos en el concilio de Nicea, y esos son los que hasta el día de hoy llegan como parte de la Biblia. Después vienen los agnósticos, que son todos aquellos libros, todos aquellos evangelios, todos aquellos textos que quedaron fuera de la Biblia. Dentro de esos están los evangelios gnósticos, como también lo decía la cápsula, en 1945 son descubiertos en una cueva, 13 rollos, 46 textos, 45 códigos, y después están los hipnóticos. Los hipnóticos son los evangelios, son los primeros 3 evangelios, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas son los hipnóticos, y el de Juan es considerado un evangelio diferente. ¿Por qué razón? Porque los primeros 3 narran todo basado en Galilea. Juan lo narra en Judea. Lo otro es que los primeros 3 narran todos los milagros, etcétera, de Jesús, y Juan se enfoca más a un Jesús meditativo y un Jesús más entrado en su propia espiritualidad. Entonces es un evangelio que a todas luces es diferente. Y en cuanto a los evangelios gnósticos, pues sí, hay 3 tipos de evangelios gnósticos. Aquellos que solamente se han encontrado un fragmento y tienden a concordar con lo que nos cuentan los famosos evangelios canónicos, aquellos evangelios gnósticos que nos cuentan cosas muy parecidas, pero que ya comienzan a segregar una vida que no entendíamos, como el de María Magdalena, y aquellos que nos cuentan una cosa totalmente diferente a lo que nos han educado los evangelios canónicos. Los que conocemos tradicionalmente. Es correcto. Vamos a ver la siguiente cápsula que habla obviamente de estos pergaminos, los pergaminos de Nag Hammadi, para que después, Braulio, tú que conoces bastante este tema, nos expliques, o a mí siempre me ha tenido esa duda, de cómo un pueblo como el romano, que llevaba un conteo de todo, llevaba una estadística, llevaba libros, llevaba conteos, todo tenía de su gran imperio. A veces es difícil entender cómo ciertas partes de algo que fue muy importante, que sucedió en algo de su imperio, no existen registros de todo esto, ¿no? Y que pareciera que concuerdan con lo que hablan, lo de los pergaminos de Nag Hammadi y los otros evangelios, que al final la vida de Jesús no era tan espectacular, sino más bien era un profeta, un pastor, un guía, y no una gran celebridad, por así decirlo, que lo que estaba pasando en el Imperio Romano. Vamos a ver la cápsula y continuamos. Los documentos encontrados en Nag Hammadi son 52. Sin embargo, solo 4 de ellos se encuentran en el rango de evangelios. Evangelio de Tomás es quizá el más importante de todos ellos. Está formado por 114 dichos atribuidos a Jesús, mientras hablaba con sus discípulos, y se asemejan mucho a los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Evangelio de Felipe, al igual que el Evangelio de Tomás, se conforma por 143 dichos y fragmentos de conversaciones de Jesús con sus discípulos. La importancia de este evangelio radica que en él aparece la noción de que María Magdalena era la compañera de Jesús. Este evangelio habla, además, de la posibilidad de que Jesús no haya resucitado de la muerte, y por último menciona que María no fue concebida por el Espíritu Santo. Evangelio de Valentín o de la Verdad. Más que estar escrito en forma de evangelio, este texto parece ser un sermón. Consta de 53 sentencias y fue duramente criticado por Irineo. Evangelio de los egipcios. Es uno de los textos que más se acercan a los evangelios canónicos. Tiene una fuerte referencia esotérica y mitológica que habla de Sed como salvador en la figura de Jesús. Continuamos con universos. Estos son los pergaminos, los evangelios. Ahorita vamos a ver otros más, los evangelios más polémicos, que hablan sobre una vida diferente, y lo comentabas con Braulio, lo estamos comentando en la mesa. Para empezar, es difícil entender cómo un pueblo como el romano, donde se han encontrado registros, conteos de granos, de comida, de población, de sus imperios, un suceso que parecía tan importante pasó tan desapercibido, digamos, en los registros generales.
es algo a veces complicado de entender. Sí, no, en el caso de por qué no hay registros romanos, o al menos en los primeros siglos del cristianismo, es porque obviamente estábamos hablando de que el cristianismo era una religión clandestina, una religión oculta, ¿verdad? Practicada por una minoría, más que todo entre las clases bajas, esclavos y personas de bajos recursos, ¿verdad? Donde inicialmente es donde la iglesia empieza a tener sus primeros adeptos, ¿verdad? En el caso de por qué, digamos, nos llegan fragmentos de unos aspectos del cristianismo, pero otros sí nos llegan completos, tenemos que entender que históricamente el cristianismo no se forma como una única iglesia o como un solo cuerpo, como podremos considerarlo hoy día, sino que empiezan a crearse pequeñas comunidades, y conforme esas comunidades se van dispersando y van teniendo sus pequeños líderes, van con el tiempo teniendo sus propias peculiaridades en tradiciones, en conceptos, en dogmas, en doctrinas, y llega un momento en que podríamos hablar de iglesias cristianas en vez de un solo cristianismo. Es hasta la época de Constantino, cuando Constantino da la libertad religiosa al cristianismo, decide, al ver que ahora al tener ellos libertad religiosa empezaban a tener disputas entre ellos por diferencias en doctrinas, decide hacer el concilio de Nicea, donde convoca a todos los obispos del Imperio Romano para que convocan en una asamblea general y empiecen a discutir sobre qué puntos están de acuerdo y qué puntos no están de acuerdo, y comienzan a hacer ciertas aceptaciones en cuanto a su doctrina, ¿verdad? Prácticamente es la formación de la Iglesia Católica. Se adoptan ciertos ritos que son propios que en su mayoría estaban de acuerdo, y otros son rechazados. Entre esos rechazados se podría considerar que, por ejemplo, están en el caso de los evangelios gnósticos. El gnosticismo, el cristianismo gnóstico, viene más que todo de una fusión entre una filosofía pagana antigua, una filosofía griega del gnosticismo, y el pensamiento cristiano, principalmente en Egipto. Egipto fue durante mucho tiempo el caldo de cultivo de muchas doctrinas y muchos pensamientos del orbe cristiano. Obviamente Alejandría era la capital de Egipto, la capital intelectual, y es allí donde se empieza a formular la idea del cristianismo gnóstico, ¿verdad? El cristianismo gnóstico también tenía muchas variantes de pensamiento. Había unos que eran muy estrictos en cuanto a la moral, en cuanto a las costumbres, en cuanto a ser abstemios en muchos sentidos, mientras que otro era completamente liberal en sentido moral, o sea, no importaba tanto lo que hiciera el cuerpo, siempre y cuando el alma fuera la que se mantuviera pura, ¿verdad? Entonces, en esas variantes de moralidad, al no tener un frente definido, el cristianismo en general comenzó a considerar al cristianismo gnóstico como una herejía o como algo malo, porque no se lograba definir exactamente qué era lo que querían ellos, ¿verdad? Después del concilio de Nicea es cuando el cristianismo gnóstico empieza a quedar rezagado o aparte de lo que se llegaría a conformar posteriormente como la Iglesia Católica. Así es. Perdón que te interrumpa, vamos a ir a un corte, ahorita vamos a regresar a escucharte, Holman, porque pareciera ser que la formación de la Iglesia y los rituales que conocemos es más una formación humana que una formación de dioses o de profecías, ¿no? Deciden acomodar, ajustar por debates, por peleas, que sí y que no entra, y pareciera ser que dejan partes muy mundanas o muy humanas de la vida de Jesús para obviamente sobreexaltar la magnificencia de lo que vendría siendo el próximo Dios de su religión. Vamos a ir a un corte, continuamos con más de Universos Desconocidos. Otros textos que no forman parte de los que se encontraron en Nag Hammadi, pero con fuerte estilo gnóstico y que datan de la misma época, son el Evangelio de María Magdalena. Este no forma parte de los evangelios encontrados en Nag Hammadi, fue escrito aproximadamente en el siglo III y fue hallado en 1896. Y aunque no existe un autor, los estudiosos lo atribuyen a María Magdalena, pues habla de una discípula de Jesús de nombre María. El Evangelio de Judas data aproximadamente del siglo II después de Cristo. En él se reivindica la figura de Judas Iscariote y se le ve como un discípulo que solo siguió los designios de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento se le trata como un traidor. Evangelio de Juan, al igual que el Evangelio de María Magdalena, forma parte de la colección de papiros coptos de Berlín, y en él se habla de una aparición de Jesús a Juan posterior a la resurrección y subida al cielo. Los orígenes de esta religión son controversiales, porque también las religiones gnósticas, las religiones antiguas, como lo vamos a ir viendo y platicando en el programa, tienen una visión muy diferente a cómo se empieza a formar el imperio o el imperio católico de la Iglesia romana,
y ahí es donde vienen ciertas disputas. Vamos a ir viendo un poquito más adelante de algunas tribus donde acaban siendo perseguidas, pero se sabe o se entiende, porque obviamente hay registros de muchas religiones, hay registros de muchos pueblos, donde se sabe que influyeron y tomaron prestadas muchas de las ideas para formar lo que hoy conocemos como la doctrina de Jesús. Bien, la doctrina de Jesús nace directamente del conocimiento de que había en la época. En esa época, recordemos que se traían todas las castas sacerdotales y las enseñanzas sacerdotales de los egipcios, 3.000-4.000 años atrás. Luego de ahí también surge lo que hoy conocemos como la cultura hebraica, que Moisés muy imbuido en ello, y toda esta región que hoy conocemos como Palestina, todo eso estaba muy influido por el conocimiento y la sabiduría egipcia antigua. De esa sabiduría egipcia tenemos castas sacerdotales que siguieron, o sea, no porque sacaron las dinastías o por aquello de Akenatón que mató a los sacerdotes, que mandó a cortar a los sacerdotes, se interrumpió. Las castas sacerdotales continuaron. Recordando que son a lo largo, pueblos que estuvieron muy cercanos, los griegos, los romanos, los egipcios, todos esos pueblos. Sí, toda esa zona del creciente fértil, lo que es la confluencia entre el Sinaí, Israel, o mejor dicho, Palestina, Egipto, siempre, o la misma Babilonia, al ser pueblos muy cercanos y de mucha antigüedad, se relacionaban mucho. Incluso entonces, tenemos la percepción en que, por ejemplo, cómo llegaron a influir los mitos bíblicos, los que están en el Antiguo Testamento, que en el fondo eran o mitos babilónicos o mitos concebidos en Egipto. Entonces, de Egipto viene toda esa cuna de sabiduría antigua sacerdotal, antiquísima, que luego participan los hebreos en la época de Abraham, de Jacob, de Moisés, todos estos patriarcas que conocimos, que también después ahí vimos a Salomón, pero estos eran más de hecho, de esta cultura antigua, cabalística, de esta gente conocemos la cábala y una enseñanza mucho más profunda, en conexión con energía divina y con ángeles, y que también la tenían los sacerdotes. Entonces, luego viene el periodo en el que es como si la luz de los egipcios se regara por toda aquella zona, y luego están los hebreos, y luego se levantan todo un mar de conocimiento, y luego encontramos con el tiempo a los griegos, que es de donde viene lo que conocemos como la gnosis. Gnosis es una palabra griega que significa sabiduría. Pero los gnósticos eran sabios. Entonces, más allá de los campesinos y de los pobres, los humildes, que eran, digamos, los seguidores, estas religiones eran guiadas por sabios, conocedores, entre los que estaban Pitágoras, en los que estaban Simón el Mago, Valentín y todos estos gnósticos antiguos, Basílides, que era gente con mucho conocimiento sagrado de la época y que tenían esa tradición sacerdotal, que también la encontramos con Jesús. Jesús hace parte del rito sacerdotal del pan y el vino, que ya lo teníamos con Melquisedec, aquel que había bendecido a Abraham 2000 años antes, y que trae todos esos conocimientos sagrados. Entonces, la Iglesia luego toma esto como parte de su doctrina, que hay ¿verdad? dos partes a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, obviamente, como siempre lo has comentado, el tiempo nosotros lo concebimos de una forma muy pequeña. Estamos hablando que los pueblos sumerios, que los pueblos de Babilonia, que los pueblos egipcios duraron miles de años, los imperios duraron miles de años, y en ese tiempo cambiaron de poder y de influencia diferentes personas, iconografías, filósofos, religiones, sacerdotes, reyes y demás, ¿no? Entonces, obviamente, algunas historias que posiblemente le gustaron a tal rey o a tal emperador, las absorbió y las convirtió en su propia religión, porque era muy de esa época, digo, ahora en ciertas formas, el transformar tu reino con tu propia religión y acomodarle un poco para que quedaras tú plasmado de por vida, ¿no? De hecho, tenemos a Jesús viajando de niño, huyendo de Herodes, viajando a Egipto, donde está en esa colada, digamos, en ese caldo de conocimientos, de sabiduría, de donde está toda esta gente, como dijimos al principio. Y Chuck está tocando un tema muy interesante. ¿Cuánto lleva el cristianismo? El cristianismo lleva 2000 años y estamos muchas veces perdemos, o la mayoría de gente pierde la perspectiva de que la raza humana no lleva 2000 años de existir. No. Entonces, ¿qué pasó antes de esos 2000 años? Claro. Estamos hablando de que por lo menos 4000 años hacia atrás, pues ya venían las clases sacerdotales, venía toda esta parte que al final y al cabo es sobre la cual se monta el cristianismo moderno. Que también la otra parte de los que quería comentar, que ahorita vamos a ver más o menos de las cápsulas, es lo que cuentan y que concuerdan más con el Nuevo Testamento, con la vida real de Jesús, que es una vida más humana. El Antiguo Testamento es un poquito más de dioses, de reyes, de emperadores, y de ese tipo de religión. El Nuevo Testamento es más de meditación, más de amor, más de filosofía, y es una corriente
que viene de la parte de la India, que viene de la parte de esas tierras lejanas, que pareciera encontrarse con el mito de Jesús, con la historia de Jesús, y ahí se cambia, digamos, al Nuevo Testamento. Son dos corrientes, dos enseñanzas, dos cosas totalmente distintas. Uno es amor, otro es odio, uno es venganza, otro es la otra mejilla, ¿no? De hecho, ahora que usted toca ese punto, es importantísimo, porque eso es incluso lo que puede definir lo que era el cristianismo gnóstico, que lo diferenciaba del cristianismo en general que ve en el Imperio Romano, ya que los cristianos gnósticos tenían la percepción, digamos, bueno, basados todavía en sus antecesores, los paganos gnósticos, de que el bien y el mal estaban totalmente separados en cuanto a lo que es espíritu y materia. Entonces, lo que era espiritual era lo bueno, lo puro, y lo que era materia era lo perverso. Entonces, para ellos, digamos, los cristianos gnósticos creían que Jesús era, digamos, era un espíritu enviado por el Dios Supremo a la tierra a dialogar con los hombres, para enseñarles de que en su alma estaba el secreto de la salvación. Mientras que el que creó el universo era otro Dios subordinado al Dios Supremo, el demiurgio, que fue el que creó la materia, el que creó la tierra, el que creó todo, y era percibido de cierta manera como el diablo, como algo diabólico. Para los cristianos gnósticos, el Antiguo Testamento, o el Dios del Antiguo Testamento, era algo totalmente diabólico. Para ellos contaba Jesús, que venía como mensajero del Dios Supremo. Entonces, claro, eso lo que hacía es ponerlos en contra directamente del judaísmo. Y era muy, muy comprensible, porque en Egipto, en esa época, alrededor del año 130 al 200 más o menos, había un sentimiento antijudío muy fuerte, por las presiones que tenían con Roma, por problemas políticos, de caudillos y todo eso. Entonces Egipto era muy impopular muy impopular el judaísmo, perdón. Entonces, claro, era lo lógico, seguir la tendencia de crear también que las escrituras judías eran algo perverso. Entonces, eso puso durante mucho tiempo a esa iglesia en contra del Antiguo Testamento. Entonces, si usted lo analiza, ves que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, un Dios vengativo, un Dios colérico, un Dios que no perdona, mientras que si lo compara con el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios de amor, un Dios meditativo, un Dios contemplativo, de perdón, exactamente. Sí, vamos a la siguiente cápsula, que habla más o menos de esto, o sea, es hablar de la otra vida de Jesús, que es para mí lo que siempre hace muy interesante, ese cambio radical que sucede en el Nuevo Testamento y que va muy de acuerdo con las enseñanzas de un Buda, con las enseñanzas de un Krishna, con ese tipo de filosofías nuevas que se dan, por decirlo, nuevas hace miles de años, pero nuevas, a las antiguas, a las sumerias, a las egipcias, que hablaban de dioses más caóticos. Vamos a verle y continuamos. Leyendas, tradiciones y textos antiguos nos refieren a una segunda vida de Jesús al norte de la India. Por esos documentos sabemos que Jesús tuvo hijos en Cachemira y que resultaron de esta unión con esta mujer, un hombre, Bashar Salim, puede afirmar hoy ser el descendiente vivo de Jesús, en la misma ciudad en que este descendiente por vía directa de Jesús conserva el árbol genealógico de su familia, que arrancando de Jesús llega íntegro y sin lagunas hasta su misma persona. Un destacado arqueólogo, el profesor Hasnian, director de los archivos, bibliotecas y monumentos del gobierno de Cachemira, está investigando intensamente las posibilidades para esta hipótesis de una segunda vida de Jesús. Así, una realidad que es sabida a nivel de investigación y a nivel sectario por unas cuantas personas repartidas por todo el mundo. Es sin embargo desconocida para la inmensa mayoría del público. Para muchos, es hora ya de que sea informado de que el pilar sobre el que se asienta el credo cristiano, Jesús, posiblemente no haya muerto en la cruz, sino que después de vivir una segunda etapa de su vida en tierras lejanas, muriera a edad muy avanzada de muerte natural. Con ello y solo así, habría completado la misión para que le fue enviado a la tierra, misión que incluía el encontrar y el predicar a las tribus perdidas de Israel, a los hijos de Israel. Continuamos, les recuerdo que también estamos a través de Facebook, que es Universos Desconocidos TV. También nos puede seguir y obviamente aportar en este tema que siempre es polémico, a veces es un poquito el dedo en la llaga, pero como lo comentamos, tratándolo con respeto y tratando de las evidencias que hay, de los escritos, de todos los textos que existen, donde se habla y donde se puede entender a más profundidad la vida de un profeta que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más influyentes que ha pisado la tierra, ¿no? Sin demeritar ninguno de las creencias ni de la fe de nadie, obviamente. De hecho, que la vida de Jesús es divina, o sea, es una vida ejemplar, es una vida divina, es una vida para amar. Tanto la de la Biblia, la que viene escrita, como la que narran los otros textos, como la que narran también que se fue a Cachemira, sigue siendo ejemplar, sigue siendo divina y sigue siendo profética. El problema fue cuando Roma tuvo que quitar todos sus dioses
para colocar a un humano como Dios, que ese fue el punto donde lo divinizaron y lo pusieron como lo que conocemos hoy, ¿verdad? Entonces los romanos no iban a contemplar de la noche a la mañana que les quitaran a Palas Atenea de todos sus dioses y a Poseidón y al uno y al otro para que le colocaran un humano como religión oficial. O sea, eso tuvo que haber sido caótico y no fue una cosa de primero lo permitieron y a los 70 años lo impusieron, o sea, primero fue permitido y luego fue impuesto, pero en ese tránsito de 70 años, como dijiste hace un rato, los obispos no se ponían de acuerdo y todo el mundo no se ponía de acuerdo, no iba a ser fácil decirle al romano, deje de creer en esto y crea a partir de ahora en este hombre, que aparte de eso era de los subyugados de Roma, es decir, de la región que había sido territorio dominado por Roma. Entonces ahí fue donde divinizaron a Jesús, pero Jesús, de hecho, como todos los maestros, como los grandes Mahatmas, ha sido un ser grande, evolucionado y divino, ¿verdad? Que es lo que tampoco disgusta de la enseñanza de Jesús. Me pongo a pensar, Constantino era un pagano, porque era pagano. Su presión, me pongo en ese momento, todo lo que se vivía en ese momento en Roma. Presión de que se estaba despedazando el imperio. Muchas de las ciudades remotas ya no lo decían. Tenía que reintegrar su imperio, tenía que reintegrar su ejército. Y tras de eso tenía problemas porque había muchas religiones basadas en las conquistas de todos los pueblos que había hecho. Y tenía que escoger una religión. La mamá influyó para que fuera el cristianismo, todos lo sabemos por historia, pero me pongo a pensar en ese momento, esa combinación en donde Constantino tenía que, como tú dices, Jesús era ejemplar, pero era humano, y había que darle una trascendencia muy grande para poder llegar y decirle, ¿sabes qué? Ahora ya no vamos a celebrar ninguna fiesta en honor a Dionisio, vamos a celebrar la Semana Santa. Entonces, ese tipo de cosas son las que comienzan a amalgamar una imagen mucho más grande. Y Cristo, así es. Y los interrumpo, pero sí, vamos a hacer un corte y vamos a antes a ver el top 10, que justamente el top 10 habla de eso. De 10 figuras, vamos a ver las primeras 5 que tienen una vida similar o tienen referencias a Cristo mucho anteriores a él, y ahí nos podemos dar cuenta de donde posiblemente sacaron partes de las leyendas o de los relatos para hacerlo más grande de lo que la vida como tal contaba o de las tradiciones que ya traían ellos. Vamos al top 10 y continuamos. Top 10. 10 figuras similares a Cristo que le preceden en el tiempo. 10. Buda. Ambos fueron a sus templos a la edad de 13 años, donde sorprendieron a todos los presentes por su sabiduría. Los dos supuestamente permanecieron en aislamiento, Buda por 47 días y Jesús por 40. Ambos meditaron ante un higuerón al concluir esta aislación. Ambos eran de la misma edad al iniciar sus apariciones públicas. Cuando Buda regresó al jardín, vio un monje que estaba en paz, sereno, dignificado. Así que el príncipe decidió ser como el monje y realizó su camino espiritual a la edad de 29 años. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Ambos fueron tentados por el diablo al comienzo de sus ministerios, y ambos proclamaron establecer el reino de los cielos en la tierra. 9. Krishna. De acuerdo al Bhagavad Purana, algunos creen que Krishna nació sin unión sexual, sino de la mente de Vasudeva como proyección en Devaki, su madre. Cristo y Krishna, ambos eran llamados Dios y el Hijo de Dios. Ambos fueron enviados a la tierra en forma de hombre, ambos se llamaban los Salvadores y la segunda persona de la Trinidad. Krishna y Jesús, ambos tenían descendencia real. El padre adoptivo de Krishna también era un carpintero. Ambos fueron visitados por sabios a su nacimiento junto con pastores guiados por una estrella. En ambos casos, fueron advertidos por ángeles de que el dictador en turno planeaba asesinar al bebé, así que los padres huyeron. María y José se quedaron en Muturea y los padres de Krishna en Mathura. Jesús era llamado el león de la tribu de Judá y Krishna el león de la tribu de Saki. Ambos eran considerados parte humano, parte dioses. Ambos realizaron milagros como curar enfermos. Uno de los primeros que ambos realizaron fue curar leprosos. Ambos exorcizaron demonios. Ambos fueron crucificados y reencarnaron. 8. Odiseo. Los cuentos de Homero sobre Odiseo enfatizan su vida como un sufrimiento, al igual que Marcos describe la vida de Jesús. Odiseo era un carpintero como Jesús. Ambos sufrieron con el cuestionamiento y preguntas increíblemente tontas que le realizaban sus seguidores. Ambos demostraron la fortaleza de ser un gran líder, el cual seguía un mandato divino para llevar a su pueblo lejos de la oscuridad.
7. Rómulo. Rómulo nació de una virgen, la cual era una sacerdotisa del corazón del dios Vesta. Este fue un embarazo divino, pero el rey no le creyó. Rómulo y su hermano gemelo Remo son arrojados a un río para asesinarlos. Rómulo es conocido como el Hijo de Dios y es llevado al reino de los cielos por un tornado, realizando apariciones post-mortem. Se relata que la oscuridad cubrió la tierra antes de su muerte, al igual que cuando Jesús muere, de acuerdo a Marcos. Él establece que después de su muerte se le conozca como Quirino, un dios que pertenece a la tríada arcaica, muy similar al concepto de la Trinidad. 6. Dionisio. Dionisio nació de una virgen el 25 de diciembre y fue un niño santo, y de niño fue colocado en un pesebre. Fue un maestro que viajó realizando milagros, un rey sagrado el cual fue asesinado y devorado en un ritual de fecundación y purificación. Dionisio se levanta de la muerte en marzo 25. Era el dios del vino y podía convertir el agua en vino también. Era llamado el rey de reyes, el dios de dioses, era considerado el salvador, el sagrado, el alfa y el omega. Era identificado con el carnero o la oveja. Top 10. 10 figuras similares a Cristo que le preceden en el tiempo. Hay que analizar desde varios ángulos la real probabilidad de que Jesús no muriera en la cruz. En primer lugar, hay que considerar que Jesús no permaneció muchas horas crucificado, fue bajado de la cruz en la tarde del mismo día en que le fue dictada y ejecutada la sentencia. Jesús fue crucificado un viernes. Esta circunstancia obliga a bajar el cuerpo de Jesús antes de la caída de la noche, ya que el día judío comenzaba con la entrada de la noche, o sea que el sábado comenzaba a partir de la noche del viernes. Estaba prohibido, según las leyes judías, dejar colgado en la cruz a un ajusticiado durante el día sagrado del Sabbat. Insistir en que Jesús solo permaneció en la cruz durante algunas horas porque se podía vivir durante varios días en esta horrible condición. El verdadero objeto de la crucifixión no era la muerte inmediata, sino que era una tortura que se prolongaba a lo largo de 3 o 4 días. Conviene tener presente que si a un crucificado se le bajaba de la cruz a tiempo y se le trataba cuidadosamente, generalmente se recobraba y sobrevivía. Considérese que ahora que Jesús fue crucificado junto con los malhechores, los tres por lo tanto están sufriendo un mismo suplicio. Como leemos en Lucas 23:40, que un ladrón le dice al otro: tú tampoco temes a Dios, tú que te hallas en un mismo suplicio. Pero resulta que en el momento de bajarlos de la cruz al mismo tiempo que a Jesús, los dos ladrones siguen con vida, por lo cual los soldados romanos les quiebran las piernas para que acaben de morir. Es improbable que Jesús, habiendo sufrido el mismo suplicio, hubiera muerto ya. Además, Poncio Pilato conocía por experiencia lo que tarda una persona en morir en la cruz. Se extrañó de que Jesús hubiera muerto ya. Cuando José de Arimatea fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, leemos textualmente en Marcos 11:44, Pilato se extrañó de que hubiera muerto. También es conocido el hecho de que cuando el centurión romano prueba que Jesús está muerto hiriéndole en su lanza de un costado, de la herida fluye agua y sangre, pero de un cuerpo muerto brotan únicamente algunas gotas de sangre espesa. Llegados a este punto, nos interesa recordar que el llamado sudario de Turín ha quedado recientemente demostrado ser el auténtico lienzo con el que fuera envuelto el cuerpo de Jesús una vez bajado de la cruz, y que de su análisis se desprende que este cuerpo seguía con vida en aquellos momentos. Continuamos con Universo. Les recordamos que también estamos en Facebook, Universos Desconocidos TV, para que se conecte con nosotros y nos mande sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, todo lo que usted quiera opinar es bienvenido ahí en Facebook. Este es un tema interesante, el de la crucifixión, polémico porque lo hemos visto la mayoría o la gran mayoría de los iluminados de muchas regiones mueren crucificados. Pareciera ser un ritual, un factor común entre ellos, y la otra parte esa donde hablan del poco tiempo que Jesús permanece en la cruz, como también a los criminales que estaban junto a él los bajan muy rápido, cuando lo que es la crucifixión no es una pena capital como un degollamiento, no es para matar al instante, sino es una tortura para que sea una muerte prolongada, ¿no? O sea, eso es lo parte curiosa que muchos historiadores han puesto en tela de juicio, el por qué lo bajan a las 3 horas, ¿no? Cuando lo usual era dejarlos colgado ahí hasta prácticamente que se los comieran los cuervos, ¿no? De hecho hay unas lecturas por allí, no recuerdo el nombre del texto ni cómo, pero que Poncio Pilatos era muy amigo. José de Arimatea, que es el que pide el cuerpo de Jesús, él tenía muchas conexiones políticas, amistades, y era un ser muy influyente, digamos, en su sociedad. Y que Poncio Pilatos de alguna forma pudo haber llegado a algún acuerdo, qué sé yo, con respecto a lo que dicen del cuerpo, ¿verdad? Que podría. De todas maneras, estamos a 2000 años de esa historia, y esa historia ha sido torcida, tergiversada y amasada y reamasada y vuelta a amasar. Pero las investigaciones modernas están arrojando luz sobre eso. Aunque estemos a 2000 años, es curioso porque conocemos
pasajes, conocemos tablillas, hay tablillas sumerias que nos cuestan relatos de miles de años atrás. Entonces, el tiempo no tendría que ser el problema. Sino la tergiversación de la historia. Sino las fuerzas que influyeron en cuanto a esa historia, ¿verdad? En cuanto... tenemos que tener conciencia de que son los ganadores los que escriben la historia. Exacto. Entonces, si es su versión de la historia la que triunfa, la historia se va a torcer a ese concepto, ¿verdad? Suponemos que, por ejemplo, que otras versiones del cristianismo ven a un Jesús más humano. Incluso en los evangelios gnósticos se lee un pasaje donde Jesús sonríe, en los otros no, en los oficiales no aparece. Se ve un Jesús más humano, pero como ese cristianismo no fue el que triunfó, sino que triunfó el ya organizado por Constantino, el católico. Obviamente, todas las otras historias fueron dejadas de lado y con el paso de los siglos fueron olvidadas o desaparecidas. De ahí por eso que tengamos pequeños fragmentos o pequeños indicios de lo que en algún momento pudieron haber sido una gran cantidad de libros y textos, pero obviamente como ganó una versión del cristianismo, entonces lo demás tenemos que desaparecerlo, porque si no van a tener dudas sobre nuestra autenticidad. Entonces, para poder afirmar nuestra autenticidad tenemos que desaparecer las otras versiones. Entonces, por supuesto, alrededor de la historia de Jesús hay un montón de leyendas que fueron agregadas con el paso de los siglos y fueron incluso adornadas durante la Edad Media, claro, hasta llegar a un concepto que tenemos hoy día que prácticamente está entronizado en el mismo lugar de Dios, ¿verdad? Ese es un punto muy importante, la Edad Media, porque en la Edad Media yo creo que es donde surgen la mayoría de los grandes mitos, la mayoría de las grandes distorsiones, no solo del cristianismo, sino de la humanidad. En la Edad Media se distorsiona totalmente la humanidad hacia un lado muy oscuro, hacia un lado muy bizarro, en cierto punto, nefasto. Entonces ahí nacen leyendas como la del Santo Grial, nacen leyendas diferentes a las que venían progresando. Y está también ahí donde la Iglesia romana se vuelve más bien un imperio, un reinado, ¿no? Un reinado. Porque pareciera ser que Constantino, al ver que el poder de los Césares, el gran poder antiguo de la Roma se está decayendo, intentan suplantar lo que venían siendo los Césares con papas, volver a seguir teniendo poder, reinado, y hasta la fecha lo es, ¿no? O sea, tienen un propio reino, tienen un propio espacio, tienen sus propias leyes, ¿no? Y el temor a que el ejército que se estaba cristianizando se rebelara, porque el ejército, había muchos que ya estaban entrando en la fe cristiana, entrando en esos contactos con cristianos, estaban dando cuenta que había algo que podría ser mejor, y entonces lo mejor era simplemente legalizarles, porque el ejército de alguna forma desamparaba a Roma y Roma perdía, ¿verdad? Es que también es una cuestión de política. El cristianismo en tiempos de Constantino era si acaso el 10% de la población total del imperio. Sin embargo, era una minoría muy bulliciosa, muy activa, que siempre estaba moviéndose, mientras que el resto del imperio, el otro 90%, que eran paganos, eran totalmente apáticos, fríos, indiferentes. Entonces, claro, Constantino lo ocupaba era unir su imperio porque se estaba desmembrando. Entonces, la única manera, dice, bueno, aquí el juego político es adoptó esta religión o los protejo a ellos, entonces a cualquier otro sector del imperio que yo vaya a conquistar porque tenía emperadores rivales, los cristianos me van a recibir como un libertador y un salvador y se van a poner inmediatamente de parte mía. Él ambiciaba la parte oriental del imperio porque ya él tenía el oeste del imperio. El oeste del imperio era más pagano que cristiano, mientras que en el este eran casi que mitad y mitad. Entonces, claro, él dice, no, si yo quiero obtener apoyo en el este, la única forma es adoptar el cristianismo. De ahí que al otro coemperador, a Licinio, lo obligara a firmar el edicto de Milán de tolerancia religiosa. En un principio se mantuvieron las paces entre esos dos coemperadores, pero luego él vuelve a la guerra contra Licinio. Entonces comienza una lucha, pero ya será una lucha más que de dos emperadores o de dos mitades del imperio, será una lucha entre cristianismo y paganismo, porque finalmente donde él obtiene la victoria recibe el apoyo total de las ciudades del este del imperio. Hay un tema también que hay que sacar a colación, y es que no preciso el nombre del Papa, que analiza los evangelios, sobre todo los sinópticos, y determina que los evangelios necesitan reescribirse, ya estando la Biblia formada. Y cuando llega a donde los escritores le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? Aumentar la narración de los hechos. Entonces, cuando se vuelve, le dice, pero ¿con qué bases? ¿De dónde tomamos la información? El Papa se vuelve y le dice, ustedes son escritores, invéntenlo. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos basándonos
aunque hay mucha gente que se va a molestar por lo que voy a decir, nos estamos basando en unos libros que fueron muy manoseados. Primero, al día de hoy, si quieres leer la Biblia, deberías de leerla en griego. Eso es lo que deberías de leerla, mínimo. Y hoy en día, a través de las traducciones... Que ni siquiera era arameo. Que ni siquiera era arameo. Entonces, comenzamos en un problema existencial. Jesús hablaba arameo. Las enseñanzas de Jesús estaban en arameo. Y las traducciones entre el arameo y el griego, créame que no son nada fiables. No, y tiene varios copto. No, y tenemos años en llega el serio. copto. Y tomar en cuenta una cuestión, el griego, ¿ok? Pero ¿en qué griego estaba escrito? Porque no estamos hablando de griego koiné, era griego koiné, no era griego jónico ni dórico, era griego koiné. Es un griego como el equivalente a decir el español de hoy día de Paco y Lola. Es correcto. Entonces uno dice, pero ¿qué están diciendo aquí? Tomemos en cuenta que un hecho narrado en un idioma, al traducirse a otro, se pierde porque no se puede encontrar una equivalencia exacta en la palabra. Hay que buscar algo que se le asemeje. Es como cuando usted escribe un texto en español y lo pasa por el traductor de Google al inglés. A veces uno dice, ¿pero qué está diciendo aquí? Sí. Hay cosas que se cambian. Un ejemplo claro, en una de las ediciones del King James de la Biblia, en la versión en inglés, habla en una frase habla sobre el canto de la tortuga. Y se queda la gente así, el canto de la tortuga. Y durante siglos pensaron en el canto de la tortuga. Cuando un erudito decidió estudiar el texto en original griego, resulta que no era el canto de la tortuga, era el canto de la tórtola. Y también es así. Y creyeron que era el canto de la tortuga. Claro, yo tuve un profesor de hebreo, de apellido Redondo, acá en Costa Rica, que él durante mucho tiempo se ha dedicado a traducir textos antiguos. De hecho, lo han llamado varias veces a Israel a hacer traducciones. Y una de las cosas que él me decía es que muchas veces no hay ni siquiera símil. Y lo peor de todo es que queda a interpretación del traductor cuál es el símil que le da. Entonces, en enseñanzas de ese tipo, tú no puedes hacer eso. O sea, ¿me estás diciendo una cosa o me estás diciendo otra? ¿O es tu criterio? Al caso, como dijo Chaga hace un rato, que era mejor apegarnos a ese punto de la historia del pasado. Los textos de Nag Hammadi es lo más original que tenemos, porque sobrevivieron al manoseo, digamos, de estos 1500 años. Es unos textos del año 100. Tengan una o dos traducciones por mucho. Del año 100 al año 200. Y son más fidedignos, porque los cristianos, de hecho, que es interesante analizar que fue en Grecia, en el norte de Egipto, donde el cristianismo crece. Es ahí, fue que Roma lo agarró y venga para acá. Sí, pero fue ahí donde creció y fue ahí donde se mantuvo puro, hasta que en Roma se... Sí, literalmente el cristianismo es completamente griego, ¿verdad? No griego, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a una pausa. Antes nos vamos a quedar con una cápsula más y después vamos a una cápsula. Continuamos con más de Universos. Repasaremos algunos textos que nos testifican la estancia de Jesús en Cachemira, su segunda y última patria. Mullah Nadiri, el primer historiador musulmán de Cachemira, que escribió en persa, afirma en su obra Tariq-i-Kashmir que Yusa Asaf, el Yusuf de las tribus de Israel, proclamó su cualidad profética en el año 54. Y se lee textualmente: el rey tomó el nombre de Gopanananda y comenzó su actividad en el valle de Cachemira. Durante su reinado fueron erguidos y reparados muchos templos. Invitó a Sulaimán de Persia a emprender las reparaciones debidas en el trono de Salomón en el monte. Los hindús presentaron objeciones diciendo que ya no era un hindú. Durante este periodo, Yusa Asaf llegó de Palestina y proclamó su calidad de profeta en el valle de Cachemira. Él mismo dedicó días y noches a las oraciones y fue muy piadoso y santo. Acercó el pueblo de Cachemira a las palabras de Dios. Muchos se convirtieron a sus discípulos. El rey le pidió que condujera a los hindús al camino recto. Sulaimán reparó el trono de Salomón y eligió los 4 pilares con las siguientes inscripciones. Constructores de estos pilares son Bishti Sargar y Kawaga Rukun. El hijo de Mirjan, Yusa Asaf, proclamó su cualidad de profeta año 54. Él es Yusu, de las tribus de Israel. Estas inscripciones seguían intactas y no se habían hecho legibles cuando Kawaga Haidar Malik Chadura escribió su Tariq-i-Kashmir, un antiguo libro persa traducido al urdú, cuyo título es Negaristan-i-Kashmir, narra la historia de que el mismo rey, que interrogaba a Jesús acerca de su condición, procedencia y enseñanzas, el rey Shalagüen, le dice a Jesús que necesita mujeres que cuiden de él y que le cuiden su casa, que le laven su ropa, que le hagan comida, etc. El rey ofrece a Jesús 50 mujeres, pero Jesús le replica que él no necesita ninguna, que nadie tiene que trabajar para él. Pero tanto insistió el rey, accede a tomar una mujer que le haga la comida, que le lave la ropa, que mantenga limpia su estancia. El mismo libro afirma que
que esta mujer tuvo hijos de Jesús. De esta mujer y de Jesús sería descendiente el señor Shavitza Basharat Salem, que vive en Isringanar. A él se le ha preguntado si se considera descendiente de Jesús, a lo que él ha contestado que cuando le preguntan a su padre acerca de este tema, su padre solía contestarle que el abuelo de sus abuelos era un santo profeta de nombre Yusa Asaf. Solía explicar también, siendo niño, que en el mismo distrito de Kainar, en el que está la tumba del citado antecesor, existe muy cerca de ella un santuario en el que reposan los restos de un gran santo de Cachemira, venerado por todos los habitantes de Iringanar. Este santo, tan venerado y tan importante en Cachemira, no es absolutamente nada comparado con el profeta que yace en la tumba conocida por el Rosabal. Dice también el señor Basharat Salem que cuando alguien le preguntaba a su padre si era descendiente de Jesús, él respondía siempre sí, efectivamente, pero nosotros le llamamos Yusa Asaf. Sahib Zada Basharat Salem es hijo de Sahib Zada Ghulam Mohiyuddin, que es a su vez hijo de Sahib Zada Abdul Ahad, hijo de Sahib Zada Abdul Samad, hijo a su vez de Sahib Zada Abu Kaber. Y así, siguiendo una larga lista, el señor Sahib Zada Basharat Salem conserva en Sringanar, Cachemira, el árbol genealógico completo de su familia, desde Jesús hasta él. Continuamos con Universo. Les recuerdo que seguimos también a través de Facebook, Universos Desconocidos TV, para que nos manden sus comentarios sobre este tema, sus mensajes, qué temas quieren que toquemos qué temas quieren que volvamos a tratar de muchos de los que hemos tratado anteriormente. Esta es una parte que a mí me llama mucho la atención y para mí personalmente tiene cierta lógica el que Jesús, si no murió en la cruz y siguió como él, como un profeta, haya huido a una parte de la India, a esa parte donde el hinduismo, donde el budismo estaba con gran auge, con gran poder, desde hace bastante tiempo como filosofía, y era una filosofía, una tradición que encaja más con las enseñanzas de él que la violencia que se estaba viviendo en Europa con las nuevas disputas de las tribus, posteriormente con la cristianización que se hace no de la forma más pacífica que se conoce. La cristianización en Europa y en América se da a través de la violencia, no se da a través de la filosofía ni del impartimiento de... Eso es algo que se debe de entender, ¿no? Y con esos enemigos como Caifás, que ya por lo menos lo había mandado a asesinar públicamente, es decir, tuvo que haber buscado un mejor lugar, un lugar más pacífico, mucho más... Y que encajara con lo que él realmente intentaba enseñar, ¿no? O estaba enseñando, que para mí creo que lo hemos visto, las enseñanzas budistas y de Buda son totalmente de acorde a la de ella, son totalmente a lo que habla él. No es el Dios antiguo de venganza, sino es el Dios del amor, de la caridad, de servicio. No es un Dios de dinero, de oros y demás, es un Dios al contrario, ¿no? Humilde, sencillo. Sí, esa es la deidad. Sí, no, lo curioso es con respecto a la figura esa de Jesús, de que se habla de que huye a la India y todo eso. Los cristianos gnósticos en los primeros siglos, según la percepción de ellos, como la carne estaba divorciada del alma, o no eran parte de lo mismo, ellos creían que Jesús no había encarnado en forma física, simplemente que era un espíritu que había descendido a la tierra y se había presentado en forma humana para que los hombres pudieran interactuar con él. Durante la crucifixión dicen que incluso era una imagen mostrada porque se considera que a un Dios usted no le puede hacer eso. O sea, a un Dios usted no lo puede crucificar, no lo puede lastimar, ultrajar, exactamente. Usted no le puede hacer eso a un Dios, es inconcebible. O sea, que eso era una imagen que había presentado porque la gente, digamos, malvada se complacía de ver eso. Pero una vez terminado eso, él prosiguió, obviamente fue fuera de los límites del Imperio Romano, hacia el este, hacia Persia o India, donde pudo continuar con sus enseñanzas, ¿verdad? Obviamente, como los gnósticos pregonaban eso, iba en contra incluso de mucha percepción de lo que tenía el cristianismo general, ¿verdad? Y también, si lo ponemos ver en otra posición, llega incluso a minar el poder que tenían los obispos o los grandes sacerdotes dentro de la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Que los desubicaba de su silla. Bien, hay que entender algo que es los textos alegóricos, las enseñanzas alegóricas y las enseñanzas reales. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, que también es muy polémico, ya lo podemos ver en algo que se llama las Odas de Salomón. Lo pueden buscar en la web, Odas, como bodas sin la B, Odas de Salomón. Y en la Oda 19
habla de una virgen que podría dar a luz un niño por la espíritu, no dice él, sino la espíritu divino de Dios, y que podría engendrar, pero son odas, y que de su pecho sale, de su mamá sale leche, algo así, son las odas de Salomón. Y luego teníamos en la oda 23 otro caso muy similar a algo que se ve ahí en el cristianismo. Entonces, esas odas, que son como 32, esas son versos desde Salomón, 700.000 años antes de Cristo. Desde ahí ya hablaban de cosas que podrían haber sido, que son metafóricas dentro de estudios iniciáticos espirituales, que los transmite Salomón de esa forma, pero que luego esa oda 19 casi textual es lo que habla del nacimiento de Cristo. Entonces, pudieron haber sido metáforas que de alguna forma luego se acomodaron directamente a la imagen que tenemos hoy de Jesús, que pues, como tú lo dijiste hace un momento, y hace un momento, más de uno puede estar ahí como diciendo, oye, estos herejes o qué sé yo, pero de alguna forma son parte de lo que se puede estar investigando hoy en día, de lo que puede dar a luz, que es historia, acerca de una historia, como dije al principio, quizás mal contada o tergiversada al cabo del tiempo. Y ahora que habla de historias también, analicemos por ejemplo el paralelismo del nacimiento del dios Mitra, que nace un 25 de diciembre, que una estrella en el cielo anuncia su nacimiento, que iba a nacer de una virgen y que es encontrado por unos pastorcillos porque nació en una gruta. Y que fue mucho antes de Jesús. Exacto, 500 años antes de Jesús, ¿verdad? Y que incluso el mitraísmo fue una religión que tuvo mucho auge en el Imperio Romano, y todavía a principios del siglo III, si usted contempla el Imperio Romano, usted diría, no, el Imperio Romano va encaminado a hacerse mitraico, no cristiano, porque tenían mucho éxito. La derrota del mitraísmo frente al cristianismo era que era una religión que estaba rezagada solamente a los hombres. Entonces las mujeres, como no podían participar, entonces se volvían hacia el cristianismo. Y al final, ¿quiénes son las que crían a los hijos? Son las madres. Entonces las madres les inculcaban a sus hijos el cristianismo, y de ahí poco a poco se fue volteando la tortilla hasta que el imperio se fue volviendo cristiano, ¿verdad? De Jesús tenemos una historia complementada de varias historias, pero que, como dijimos hace un rato, volviendo a esos textos antiguos, menos manoseados, menos tocados, y antes, que fueron previos, años 100, años 200, previos al concilio de Nicea, podrían estar mejor referenciados sobre una verdadera vida de Jesús, una vida más humana, una vida de un ser que se ilumina, un ser que alcanza la iluminación y la conexión divina, gracias a toda esa enseñanza sacerdotal, divina y conocimientos de la época y de la zona, porque esa zona tenía mucho conocimiento sagrado, que hoy lastimosamente ya tiene mucha guerra, pero que esa zona tenía en su época mucho conocimiento sagrado. Este ser logra dejar un mensaje sagrado que no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que lo que estamos tratando es de definir que la historia tal vez tiene conceptos o bases muy desfiguradas, y que esas bases desfiguradas hoy en día la ciencia, de 200 años para acá viene. Pero la historia siempre ha sido desfigurada. De hecho, yo creo que hasta muchos hasta la fecha te siguen enseñando que Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Sí. Obviamente nunca olvidamos a los América, vikingos que llegaron antes. Y también se cree, y hay muchos estudios que piensan que los egipcios lograron llegar también bastante antes en sus barcos aquí hasta América, ¿no? Entonces, el que te siguen enseñando. Hay palabras en maya y en egipcio que son las mismas. Y significan lo la mismo. evidencia arqueológica de las momias que han encontrado coca dentro de algunas momias egipcias. Coca inca. Sí, inca, exactamente. La misma construcción de las pirámides tienen una referencia, ¿no? Y las cabezas las imágenes deformadas. Mira, las barcas egipcias con las barcas incas, solo que las incas son más pequeñitas, pero son Entonces no podemos tampoco fiarnos literal de la historia, ni tampoco nos podemos fiar literal del dogma, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de entender, que las dos son tocadas por humanos, y a veces no siempre el humano más brillante. No siempre, a veces a conveniencias o a veces a falta de datos se trata de rellenar o de suponer que sucedió. Hay que poner aquí en la mesa también y sacar a colación, porque es importante, que para nadie es un secreto que la Biblia está llena de códigos. Entonces, y ahora que tocaban el tema del nacimiento de Jesús, hay que tomar en cuenta la analogía con los 3 Reyes Magos. Hay que tomar en cuenta, muy poca gente se pregunta por qué llegaron con esos 3 regalos: mirra, incienso y oro. Oro, pues obviamente era digno de un rey. Ahora bien, si un rey mago me va a visitar, ténganlo por seguro que no me va a traer 10 monedas de oro. Entonces Jesús era millonario. Primero por ahí. Segundo, incienso, porque era la forma de representar la oración al Padre, la comunión, la espiritualidad. Pero el tercer elemento saca a todos de base: la mirra. ¿Qué era la mirra? Un elemento importante para los balsamientos, lo cual significaba, o qué es lo que me da a entender, que había una naturaleza humana en ese niño y que iba a morir. Entonces, eso es la alegoría que podríamos
o el símil que podríamos sacar de la representación de los 3 Reyes Magos. ¿No? Y cosas como que 3 reyes van a andar solos por el desierto. Por ejemplo. Jamás van Sí, a andar con una que, corte. también esa puede ser una malinterpretación, porque propiamente muchas veces habla de 3 sabios más que 3 reyes magos, literal, como si tienen la noción de la historia popular. Eso que está mencionando es muy importante, porque resulta ser que ese sabio cambia de mago a sabio por un tema de la iglesia. Porque la iglesia no podía considerar que los 3 reyes que llegan de primero a rendirle eran magos, había magia detrás. Eso era totalmente y astrólogos. Era inconcebible eso. Había que llamarlos sabios y eso fue de las tantas pruebas de los cambios. De hecho, como ellos venían del este, de Persia, en Persia a los sabios se les llamaba magi. Magi, porque eran sabios, pero obviamente para los ojos de un hombre de esa época era un sabio aquel que conocía el movimiento de las estrellas. Incluso no veámoslo desde el punto de vista de la astrología, sino también de la astronomía. O sea, sabía predecir eclipses, sabía predecir lunaciones, entonces conocía el cosmos. Entonces, era como un científico. Era como un científico, pero para los ojos de un hombre de esa época era un mago, era un sabio. Vamos a ir a ver la siguiente cápsula. Continuamos con más de Universos. Al penetrar en el Rosabal, se entra primero en una galería que rodea la cámara interior. A esta cámara interior se accede a través de una ventana. A la izquierda de esta ventana está adosado en un plafón de madera que sustituye el plafón que llevaba la leyenda original y que ha desaparecido. El texto de este nuevo plafón, encabezado por las palabras Siarat Yusa Asaf Kainar, indica que ahí reposa Yusa Asaf, que llegó al valle de Cachemira muchas centurias antes y dedicó su vida a la oración y a la predicación de la verdad. Sobre el piso de la cámara interior del edificio se aprecian 2 túmulos o losas sepulcrales. La mayor de ellas, que está situada en la mitad norte de la cámara, es la que correspondería al sepulcro de Jesús. La losa más pequeña, situada en la parte sur, o sea, contigua a la ventana de comunicación, corresponde a la sepultura de un gran santo cachemir, Sayyid Nasir ud-Din. Estos 2 túmulos o losas sepulcrales están también orientadas según la costumbre musulmana de norte a sur, pero la sepultura real de Jesús, situada en la cripta que hay debajo de esta cámara interior del edificio, está orientada de acuerdo con la costumbre judía de este a oeste. Según hemos visto, todo este edificio conocido por el nombre de Rosabal ha sido construido sobre el cuerpo de Jesús, que yace en su cripta en el lugar y la posición exacta que adoptó al morir. A la cripta inferior, en la que yace el cuerpo de Jesús, se puede acceder únicamente a través de una escalera desde el exterior del edificio. Hoy esta escalera está tapiada y solo queda de la apertura una pequeña rendija que da a la calle situada en el lado oeste del edificio. Siendo edificio sagrado para musulmanes y también para hindús, para penetrar en él hay que descalzarse previamente. En la cámara interior, los túmulos funerarios de Jesús y de Sayyid Nasir ud-Din están cubiertos por un armazón de madera artísticamente labrado. Vamos a ir a ver el top 10 y una pausa, pero todavía tenemos mucho más programa de Universos Desconocidos. Continuamos con este especial de Semana Santa. Continuamos. Top 10. 10 figuras similares a Cristo que le preceden en el tiempo. 5. Heracles. Heracles es el hijo del dios Zeus. Está escrito que Zeus es ambos padre y bisabuelo de Heracles, al igual que Jesús es esencialmente su abuelo, siendo ambos la raíz y el retoño de David. Hera intenta asesinar a Heracles cuando es niño enviándole 2 serpientes, pero Heracles sobrevive estrangulándolas, algo similar a la matanza de los inocentes que intentaban asesinar a Jesús. Heracles desciende al Hades y regresa con Teseo y Peritos, al igual que Jesús desciende al inframundo, aunque Jesús regresa solo. 4. Glicón. A mediados del año 100, en las costas del Mar Negro, Glicón era el hijo del dios Apolo, el cual había llegado a la tierra por un nacimiento milagroso. Era la manifestación de lo divino en la tierra y llegó para manifestar en la tierra las divinas profecías. Le otorgó a sus creyentes más cercanos el don de la profecía y le daba a sus creyentes el poder de hablar distintas lenguas y de realizar milagros, también curar a los enfermos y revivir a los muertos. 3. Zoroastro Zaratustra. Zoroastro nació de una virgen, de una concepción inmaculada de un rayo divino, y fue bautizado en un río. En su juventud asombró a los hombres sabios con sus conocimientos y sabiduría. Fue tentado en los bosques por el diablo y comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Zoroastro bautizaba con agua, fuego y el viento sagrado. Podía exorcizar demonios y le regresó la vista a un hombre ciego. Conocía del cielo y el infierno y reveló sus misterios, incluida la resurrección, el juicio de la salvación y el apocalipsis. Tenía una copa sagrada o un grial. Zoroastro anticipó una segunda venida, la cual esperan sus seguidores que ocurra en el 2341, donde nacerá de la Virgen Xoachitl y los llevará a una edad de oro.
2. Atis de Frigia. Atis nació el 25 de diciembre de una virgen nana. Era considerado el Salvador y el cual se sacrificaría por la humanidad. Su cuerpo convertido en pan fue devorado por sus seguidores. Él era ambos padre e hijo divino. En el Viernes Negro, él fue crucificado en un árbol, del cual su sangre sagrada corrió para salvar a la tierra y descendió al inframundo. Después de 3 días, Atis resucitó. 1. Horus, nacido de una virgen, Isis, ungénito hijo del dios Osiris. Su nacimiento fue anunciado por la estrella Sirio, el lucero de la mañana. Los egipcios antiguos desfilaban un pesebre por las calles representando a Horus en los tiempos del solsticio de invierno. No tenía fecha de nacimiento pues no era humano. Venció a la muerte durante su infancia cuando Herut intentó asesinarlo. A ambos, a Horus y Cristo, son salvados por un ángel que anuncia que deben de huir. No existen datos de su vida de los 12 a los 30 años de edad. Es bautizado a los 30 años, caminó sobre el agua, expulsó demonios, sanó a los enfermos, le devolvió la vista a un ciego, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó al tercer día. Top 10. 10 figuras similares a Cristo que le preceden en el tiempo. Los llamados cátaros eran un movimiento religioso-cultural propulsor de una nueva orden social a partir del desarrollo individual. Desde su fundación se oponían a la Iglesia Católica, a sus formas autoritarias y represivas, de entonces la cual negaba la posibilidad a los hombres de alcanzar un estado de desarrollo espiritual fuera de las instituciones católicas y sin la guía de un representante de la Iglesia. La Iglesia cátara fue uno de los numerosos movimientos sociales que intentaron romper con esta hegemonía eclesiástica e instalaron un nuevo orden por lo que fue perseguida. Ya por el siglo XII, este movimiento tomó fuerza y comenzó a ganar muchos devotos, por lo que la Iglesia Católica intentó suprimirlo, debido a que los veían como rivales de mucha peligrosidad. Con influencias del maniqueísmo en sus etapas paulesiana y bogomila, el catarismo criticó las prácticas y la visión de la jerarquía de la Iglesia Católica, que en respuesta la consideró herético. Tras una tentativa misionera y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el uso de la fuerza, con el apoyo de la Corona de Francia para lograr su erradicación a partir de 1209 mediante la Cruzada Albigenense. A finales del siglo XIII, el movimiento, reprimido con violencia por la Inquisición y debilitado, entró en la clandestinidad, pero desde la segunda mitad del siglo XX, el catarismo es objeto de investigaciones y de un esfuerzo por integrar su recuerdo a la identidad de las regiones donde se encontraba su foco central de influencia, el Languedoc y la Provenza, regiones del Midi o tercio sur de Francia. Esta es una parte importante o interesante porque, ahorita lo estamos comentando, es polémico porque los cátaros son una rebelión, no rebelión de rebeldes, sino una rebelión de pensamiento, de filosofía, muy diferente a la que se estaba formando con la Iglesia romana, que era más un imperio, como lo vemos hoy en día, de grandes palacios, de riquezas, de grandes indumentarias para los papas, y los cátaros querían filosóficamente en unas corrientes diferentes a lo que creían los romanos, y también en el concepto de iglesia que ellos creían que Jesús quería, más austera, no con ese nivel de ostentosidad, ¿no? Los cátaros, digamos que podrían haber sido los sobrevivientes de esos cristianos gnósticos, o de ese gnosticismo, no solamente cristianos, sino ese gnosticismo que trae los misterios de Eleusis, los misterios babilónicos, los misterios de Egipto, los misterios sagrados de la antigüedad, y que nunca murió. Es decir, hoy existe todas esas corrientes, solo que pasan por épocas de clandestinidad. Aparecen por el año 1000 en las caravanas que iban de Europa, en la ruta de la seda, a India, llevando gente. La gente se montaba en la caravana e iba a buscar un poco de conocimiento y sabiduría india y regresaba. La iglesia se da cuenta de eso y empieza la persecución a la corriente de los cátaros y, como dijiste en la cápsula, los franceses, para apoyar la iglesia, empiezan toda una batalla, que ahí es cuando comienzan las famosas guerras entre estos seres, los desmiembran. Luego vienen los templarios a hacer otra comunidad unida a ello. Los templarios son algo muy parecido a lo que les sucede a los cátaros, cuando también los templarios, llevando una vida totalmente diferente, un voto de pobreza muy fuerte a diferencia que la que llevaban. Los papas también encuentran una resistencia porque el poder que empiezan a obtener los templarios es demasiado y le empieza a temblar a la iglesia. El traer conocimientos hindúes de meditación, de conexión interna, de búsqueda de tu yo, que complacía a las mentes de los intelectuales. Es que entendamos que el catolicismo no complacía a la mente de los intelectuales, era solamente rece, ore y pide y ya. Y la gente queda como de hecho, vacía. hasta no hace mucho, estamos hablando unas décadas,
las misas se daban en latín y nadie entendía. Nadie entendía nada. Nada más ibas a escuchar a alguien que hablaba, pero tú no entendías ni sabías ni qué te estaba sermoneando ni diciendo. Cátaros y templarios impulsaban la idea de que la gente tenía que culturizarse para leer y para entender, mientras que la iglesia, al contrario, solamente cierto clan podría tener acceso a la educación y los demás, nada, eran campesinos, pueblo que no pensaran, que no tuvieran la capacidad de pensar, y que eso fue parte del centro de la Inquisición. El centro de la Inquisición fue apagar toda luz intelectual, toda luz filosófica, toda luz para dejar a la gente sumida en las tinieblas. Que con los cátaros es la primera, por así decirlo, cruzada e inquisición que se hace. Inquisición, en la persecución de los cátaros y luego de los templarios y la desarticulación de ellos es que nacen los siguientes grupos, rosacruces, masones, diferentes filosofías, todas esas filosofías surgen de esos desmembramientos de los cátaros y los templarios, que esos eran los conservadores de las enseñanzas gnósticas, originales, muy contrarias a lo que la iglesia estaba enseñando. Entonces, sí, es que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, que una vez que el Imperio Romano se derrumba, o en el oeste, porque no se derrumbó completamente, en el oeste, nosotros descendemos culturalmente del oeste, entonces tendemos a ignorar la existencia del Imperio Romano continua en el este. Cuando se derrumba en el oeste, hay un vacío de poder. Entonces, ese vacío de poder, porque no había, digamos, una institución que lo reemplazara, porque lo que habían eran pequeños reinos germánicos, la mayoría divididos, débiles y feudalizados. Entonces la iglesia asume ese poder. La gente se acercaba más al sacerdote o al obispo que al, qué sé yo, al funcionario romano, porque ya la administración romana se había derrumbado, no tenía ninguna función, era completamente inútil. Entonces el pueblo empieza a volcarse más hacia la iglesia y la iglesia empieza a ocupar ese poder. Se empieza a centralizar en Roma, ya no como la capital del imperio, sino como la sede del papado, como la capital de la cristiandad, en contraposición a la iglesia ortodoxa en el oriente. En el oriente el imperio romano seguía existiendo, era fuerte y centralizado, entonces la iglesia estaba subordinada al Estado. Pero en el oeste empieza a suscitarse el crecimiento del poder tanto económico como político de la iglesia, donde el Papa prácticamente gobierna a los reyes de Europa. Pasa con el asunto de los templarios, es que ellos actúan, al principio son como monjes y como digamos, entregados a la piedad cristiana, que iban a combatir en las cruzadas, que se encargaban de cuidar el templo de Salomón, de ahí donde viene la palabra templario. Y comienzan a convertirse ellos en personas muy buenas, o la gente los considera muy buenas, empiezan a funcionar ellos como prestamistas, como funcionarios, solucionadores, exactamente. Entonces, de ellos forman la primera idea como de un banco, que existe, ellos son los que crean esa idea, comienzan ellos a recibir ingresos, y claro, empieza a aumentar y ellos se convierten en los prestamistas de Europa, muchísimo antes que los judíos, ¿verdad? Sí, de hecho la caída de ellos por presiones de reyes a los cuales les debían bastante dinero, porque como contamos, los templarios al tener un bote de pobreza no necesitaban dinero, entonces cada templario con propiedades o con dinero que tenía que legar todo, digamos, a las arcas de los templarios. A la orden. Y al orden. Entonces, no exactamente legarlo, o sea, no era esto, sino que los templarios, entendamos que los templarios también ayudaron a la iglesia en alguna época, o sea, fue la iglesia en el año 1000, en el año 1000 decide ir a invadir Jerusalén, a quitárselo a los árabes, que los árabes están ahí. Que por cierto, muchas especulaciones dicen que lo que iba buscando la iglesia era el Arca de la Alianza, que estaba ahí, y que mucha gente cree que desde ahí para adelante se volvió indestructible, que eso debe estar ahí en el Vaticano. Entonces los templarios le ayudan inicialmente a la iglesia para 200 años después ser traicionados, perseguidos y eliminados. Mucho y por una inversión económica, exactamente. Uno, por economía. Dos, porque los templarios se convirtieron en un ejército también. Correcto. Tres, porque los templarios tenían mucho conocimiento y sabían y grandes secretos de eso que pasó en Jerusalén, de aquello que ocurrió, que por 2 o 3 veces fueron a invadirlo ayudado por los templarios, y que la iglesia luego los apuñaló, digamos, de esa forma, apartándolos y desintegrándolos completamente, hasta que dicen que murió en 1314 con la muerte de Jacques de Molay, pero en realidad los templarios no murieron con Jacques de Molay. Los templarios se fueron a formarse en el sur de Francia, se fueron a formar en el norte de España, estuvieron en el sur de Alemania, se distribuyeron en pequeños grupos, y esos pequeños grupos después salen con otros nombres, como en Alemania salen los Rosacruces, al sur de Francia los masones, los patarios, los albigenses en el norte de Italia, todos esos grupitos que antes habían sido de la cofradía templaria y que gracias a ellos traemos los sagrados misterios gnósticos originales, que la iglesia también los persiguió para acabar también con cualquier evidencia gnóstica antigua, para que quedara solamente la religión, y que ese fue el principio de algo muy oscuro. Yo siempre lo voy a categorizar como lo más oscuro en religiones que se podría ver en el mundo, que es la Inquisición. Es decir, asesinatos,
masacres, torturas, que ni Hitler, o sea, ponemos ahí en políticos, pero aquí eran en nombre de la fe y invitando al humano común a que prendiera una hoguera y tirara gente ahí. O sea, buscando acabar con lo que pudiese traer historias de Jesús, historias de lo que pasó en Jerusalén, historias de eso, y que ahora pues se está descubriendo que los templarios ya eran una organización bancaria, como tú nos dices, una organización que tenía muy bien financiados esos viajes al oriente, que tenía muy bien financiado y que tenía contactos, porque recuerde que ellos comenzaron con la ruta de la seda, es decir, ellos traían seda, pero traían seda y conocimiento, entonces todo aquel que quería sabiduría, agarra la caravana, se monta en ella y se va para India, Egipto, todas esas zonas, regresa con una visión diferente de lo que, sí, le están diciendo a la iglesia. A la iglesia no le convenía que el hombre medio tuviera un conocimiento más amplio de lo que tenía enfrente de su nariz, ¿verdad? Y sobre todo no le convenía lo que sabían, porque tanto los cántaros como los templarios fueron perseguidos, fueron acabados por su conocimiento, por la forma, por ese conocimiento gnóstico que venía, que unía desde la época de Jesús hasta esa época. Vamos a ver la siguiente cápsula, te vamos a comentar eso. ¿Te acuerdas que lo comentamos, Eric, cuando hablamos de los iluminados de Baviera? Uno cómo puede creerle al acusador, el que está acusando a los templarios, el que está acusando a los iluminados de Baviera, de ser ellos el mal, de ser ellos los satánicos, de ser ellos los que están generando ocultismo detrás, cuando al contrario, la iglesia romana durante toda esa época era la encargada de llevar el oscurantismo, esparcirlo por toda Europa, y estos pequeños grupos que afortunadamente existieron, lograron conservar mucho conocimiento que hasta hoy en día llegó a nosotros, ¿no? Eso es lo que nos está llegando al material. Te voy a contar después de la cápsula una anécdota para que veas cómo mueren ciertos cátaros. Te va a interesar. Vamos a ver la cápsula, continuamos con más. Según la tradición, el Graal fue el cáliz del que bebieron Jesús y sus discípulos en la última cena. Se trata de una copa propiamente dicha, a la que se le ha añadido una estructura de oro con dos asas que los unen. El conjunto mide 17 centímetros de altura. La copa es de forma semiesférica con un diámetro de 9 centímetros, constituida por ágata de color rojo oscuro, cuyo estudio arqueológico muestra que fue labrada en su taller de Palestina o Egipto entre el siglo IV a.C. y el primero de nuestra era. La creencia popular siempre pensó que era el cáliz de Cristo, aquel que utilizó en la última cena. La copa con la que posteriormente José de Arimatea recogió la sangre del Hijo de Dios mientras estaba crucificado, y quizá por ello se le atribuyen poderes misteriosos. Con el paso de los siglos, aquella búsqueda de ese sagrado cáliz a la que se ha asociado los caballeros templarios, incluso hasta el Tercer Reich alemán, se ha convertido en algo más que la propia física de una copa de madera. De ese santo grial se ha teorizado con que podría tratarse incluso de la matriz de María Magdalena, a la que determinados escritos, supuestamente escondidos por la iglesia, asocian con la esposa de Jesús, con la que probablemente tuvo descendencia. Continuamos con Universos Desconocidos y estamos en la recta final. Un tema muy polémico, se han dicho, os han expuesto muchos temas aquí en la mesa. Escríbanos a Facebook, Universos Desconocidos TV, sus comentarios, sus réplicas, sus dudas, sus preguntas, son bienvenidas todas. Los cortes están llenos de polémica acá también, porque esta es la parte donde más complicado se vuelve a entender lo que venía siendo la formación de la iglesia, cuando pasa la iglesia por la Edad Media y se llena de oscuridad, se llena de mitos, leyendas, historia. Lo vimos el Santo Grial, el Arca de la Alianza, acaba con los nazis, acaba con Napoleón, toca el imperio que viene acá a América, se vuelve un descontrol total de mitos y leyendas, y se encadenan, por así decirlo, los dogmas y vandalismo, para que para que se vuelva intocable, por así decirlo, la iglesia, si sumamos los muertos de esa expansión católica, que el mismo Vaticano ha desestimado la Inquisición, ¿no? Ha dicho que son muchos menos de los que dice, pero sabemos que no fue así, y las ¿no? formas en que asesinaban a estas personas era bueno. Lo curioso es que la institución de la Inquisición como tal no desaparece, simplemente nada más le cambian el nombre. Claro, de hecho hasta hoy en día todavía existe, es la Congregación de la Doctrina para la Fe. Apoyado por el Opus Dei. Pero más allá de eso, hay que tomar de dónde nace. Nace precisamente con... Tengo que contarte una historia. Resulta que en 1204, Inocencio III, Papa, manda un documento donde le pide al rey de Milán, que destituya al rey de Toulouse, porque el rey de Toulouse impulsaba a los cátaros. En esa encomienda el rey de Toulouse se da cuenta, lucha contra Inocencio III, pero son capturados alrededor de unos 200 cátaros, los cuales son acusados de herejía. Y te digo lo más irónico,
que camino donde lo fueron a ejecutar esos 200 cátaros por la iglesia, iban cantando alegremente todo sobre Jesús y sobre la iglesia. O sea, ¿cómo vas a matar a 200 personas que estás diciendo que sos hereje y lo que van haciendo a su camino de muerte es totalmente contrario? Ahí comienzan las manos llenas de sangre, que ni se diga cuando entramos a la parte de la Inquisición, y no, en efecto, fueron más muertes, pero bueno, tranquilos, ellos ya pidieron disculpas y con eso se debería olvidar. Sí, supuestamente, sí, ¿verdad? Un dogma, para los que quieren. Un dogma que te acerque a Dios no debe, primero, romper con sus esquemas primordiales, que son no matarás, ¿verdad? Es paz, amor. No mentirás, que detrás de todo eso también hubo mucha mentira. Y pobre gente, o sea, digo pobre gente, y quizás nosotros somos reencarnados de esas épocas, pobre gente que sufrió las barbaries de aquellas épocas, todo por creencias como lo son, ¿verdad? Que no hay que, bueno, sí hay que señalar que sucedió, pero ya había sucedido antes. Claro. Durante los cambios siempre ha habido cambios de imperios, cambios de ideología, siempre ha habido violencia en sangre. Lo hemos visto nosotros, lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto ahorita con la guerra en el Oriente Medio. Esos cambios o esos intentos de apoderarse de otra cultura, de otra fe o de otras ideologías, siempre han sido bañados de sangre. Nunca ha habido una interacción entre pueblos diferentes que haya sido pacífica. Bueno, la de aquí, la de todos los indígenas, ¿qué quedó? Eso quedó reducido a un 5 o 10% de la población que había acá, que eran dueños de estas tierras, sí. Lo mismo le pasó al norte de Europa. Sí, al norte de Europa. El norte de Europa también fue perseguido, vapuleado y casi exterminado cuando empieza la cristianización. La expansión del Imperio Romano fue una verdadera carnicería y masacre. O sea, hay relatos en la Guerra de las Galias de Julio César donde él invade las Galias y se ufana de haber matado 1 millón de galos. Para ellos eso era un gran triunfo, para hoy día nosotros eso es un genocidio. Es correcto. Y el mismo cristianismo, conforme primero era la iglesia perseguida por el Imperio Romano. Cuando accede, digamos, al estatus de tolerancia, se hace amiga del Estado, digamos, y luego utiliza el aparato estatal para perseguir a los paganos. Y luego, cuando ya ha acabado con los paganos, entonces empieza a perseguir a las otras versiones del cristianismo que no estaban a favor de ellos. Y luego ya no es la persecución de otros cristianos, sino ya entonces comienza en la Edad Media la persecución contra musulmanes, contra judíos, contra enemigos de Estado, enemigos políticos, porque también eso tiene que ver. Eso pasa con los templarios. Cuando empieza a haber enemigos políticos, se deben favores, empieza también la iglesia y lo que se sabe que tiene conexión con varios reyes, empiezan a mover las fichas para ir acomodando favores y poderes y crecer en poder, ¿no? Es correcto, así es. Y más allá de eso, es lo que llega a nuestros días, como tú lo dijiste. O sea, todo ese conocimiento que comenzó con la iglesia gnóstica, que pasa por los cátaros, que nacen en nuevos movimientos, llegan hoy hasta nuestros días. Pero siempre sigue el mismo asunto. Ya no es la persecución, ya no es la Inquisición, pero es ver cómo podemos caerles encima con una película como Ángeles y Demonios, financiada por la iglesia. ¿Para qué? Para poder acallar otro libro tan interesante. Tergiversar el Código Da Vinci, por ejemplo. Eso fue un propósito de tergiversación de Da Vinci. Y esto hasta hoy en día lo podemos ver, que las personas que tienen una misma figura en su fe, siguen peleándose entre ellas, ¿no? Católicos, evangélicos, ortodoxos, etcétera, todos pelean hacia la misma figura. Esto quiere decir que si ahora en un mundo civilizado como vivimos en este 2000, ¿qué hubiera pasado en el año 100, en el año 150, en el año 200, cuando la humanidad posiblemente era menos civilizada? La distancia tan evidente, porque es que es supremamente evidente entre Jesús y un papa. Completamente. Es que en realidad el Papa no es el sucesor de Pedro, a todas las luces el Papa es el sucesor del César, porque prácticamente adopta toda la indumentaria del César, la iglesia adopta el organigrama del Imperio Romano, o sea, literalmente la iglesia absorbió al Imperio Romano, lo imitó y lo ha imitado perfectamente, porque la fórmula por la cual Roma gobernaba sus provincias es la fórmula misma que aplica la iglesia para gobernar al mundo de forma religiosa, ¿verdad? Entonces, la distancia tan grande, que nuestro tema central es Jesús, la distancia tan enorme hacia lo que enseña ese ser, a lo que hemos visto de la enseñanza, la masacre, la barbarie, la manipulación política, la manipulación, todo este montón de cosas, dista mucho de eso. Entonces aquí uno puede dividir a los cristianos en dos. Uno, el cristiano de fe, que va a la iglesia, que ora, que se acerca a Dios, que pide y que de alguna forma tiene una respuesta y que lo vive y lo vivencia, al cristiano de gobierno, jerárquico, que está aquí mirando a ver cómo me muevo por allí, que dista mucho sobre la enseñanza de Jesús. Entonces hay una fe, para no derrotar toda la fe cristiana, ¿verdad?, dentro de todo esto, sino que hay una fe
en la gente, hay una fe en las personas, que eso no debe morir, sino que debe tener una visión amplia de que Jesús nos invita a un camino, nos invita a una enseñanza, nos invita a un sendero para encontrar la iluminación, y que esa iluminación sí existe, tergiversado y manipulado por sus mecanismos de difusión, digamos, o todo lo que ha ocurrido, pero que en realidad es una enseñanza bastante especial, y que, como decían y defendían los templarios y defendían los cátaros, es tratar de ir a semejanza de esa imagen en la que creemos, que es Jesús. Y es que lo interesante del caso, a uno analizando la vida de Jesús, es que Jesús, si usted lo analiza al fondo, Jesús no vino a fundar ninguna religión. Nada. Jesús nada más dejó una enseñanza y una filosofía y punto. Él no vino para 12. Sí, para 12. Sí, exactamente. Porque tenía 5.000 en la montaña. Exactamente. Y a esos 12 y no vino a fundar literalmente una religión, simplemente fue una filosofía y una enseñanza, punto. Pero la diferencia entre Jesús y los cristianos posteriores, digamos, es abismal. Es como decir la diferencia entre San Francisco y los franciscanos, completamente diferente, ¿verdad? Entonces, son, digamos, contradicciones que pueden haber, porque Jesús no vino a propagar, decir, mi filosofía es la única válida, el resto no sirve. Pero no, él se lo dice a los discípulos cuando le dice que no es contra mí, exacto, conmigo es decir, aquí no hay competencias en los credos. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias, Holman, Braulio, Eric, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No nos queda más que agradecerles. Les recuerdo, Facebook, Universos Desconocidos TV. Ingrese, déjenos sus comentarios sobre el programa de esta noche, desde dónde nos vio, qué tal les pareció el programa. Y los espero el martes a las 5 de la tarde por FM Globo 100.3. Que pase una muy buena noche. La última historia de la noche. Esta historia me la contó un estudiante de 14 años en un arrebato de intimidad. El suceso lo vivieron sus padres, a los que llamaremos Ángela y Martín. Aquella noche Ángela y Martín se acostaron como de costumbre. Martín se durmió rápidamente, pero Ángela no tenía tanto sueño, así que se quedó despierta por un rato más. De modo que cuando empezaron a sonar algunos arañazos extraños, ella los escuchó y se puso alerta. Lo primero que pensó al oír los ruidos, que no supo identificar debido al miedo, fue que habían entrado algunos ladrones en la casa. Despertó a su marido sin abrir siquiera la luz y le pidió que escuchara y mirar a ver si había entrado alguien en el hogar. Martín se despertó, escuchó y dijo: son arañazos, ha de ser el perro. Extendió la mano y encendieron la luz, y vieron al animal dormido a los pies de la cama. No había sido él. Volvieron a apagar la luz, pero esta vez se reanudaron los arañazos. Cada vez parecían más claros, que estaban haciéndolos en la puerta cerrada de la habitación. Martín dijo en voz baja: igual puede ser un ratón, que si eso era, lo atraparía, porque los ratones al ver una luz se quedan inmóviles momentáneamente. Lo hizo, prendió la luz, pero vieron que no había ningún ratón. El perro se despertó y se puso bastante nervioso. Volvieron a hacer varias pruebas más. Cada vez que apagaban la luz se escuchaban los rasguños sobre la madera de la puerta. Martín decidió prender la luz y levantarse. Con bastante miedo, según confesaría, se dirigió a la puerta, la abrió y miró a ambos lados del pasillo, pero no había nada. Se dirigió hacia la cocina con Ángela siguiendo sus pasos. Pensaban en los niños, que no querían que se despertaran y entraran en pánico, así que caminaron silenciosamente. Al llegar a la cocina, Ángela se detuvo a pensar y preguntó: Martín, ¿qué día es hoy? Martín le contestó con la fecha exacta. Ángela dijo: es el día del aniversario de la muerte de mi madre. Ángela encendió una vela y rezó, y prometió a su madre que por aquel olvido le haría una misa y que jamás lo volvería a olvidar. Por el resto de la noche y en los días siguientes, jamás se volvieron a escuchar ningún rasguño más.